hoy vamos a desarrollar la clase pendiente, ¿verdad? Tenemos esta clase pendiente que es la de Kiawit, ¿verdad? Para mí es un honor, hermanitos, el día de hoy compartirles esta clase, una de mis favoritas, porque precisamente en este ejercicio, ¿sí? En este ejercicio nos toca a nosotros trabajar con nuestro Tonati como un guía. En este ejercicio vamos a buscar a un guía, a un maestro. Yo como a un padre espiritual, quien nos va a ir guiando en este camino, ¿verdad? Bueno, Huehuetlastoli, palabra antigua o palabra sabia. Recuerde que es una palabra que alguien ya lo había vivido, que alguien ya lo ha trabajado. El abuelo Cipriano Tonatiuzi, ¿no? Para mí, para mí, en este caso, a él lo empodero, a él precisamente lo tomo como mi padrino, ¿no? Como mi guía, como mi temachtiani, mi maestro, donde él me va a ayudar a iluminarme a mí mismo, me va a enseñar cómo voy a emitir esa luz, como si yo tuviera mi amuleto, que él estuviera aquí presente en este hermoso amuleto, donde yo lo voy a empoderar, en donde yo le voy a estar platicando de mí, de mis logros, ¿sí? En este caso, vamos a desarrollar la cualidad de nuestro sol. Recuerden, el sol nos da luz y calor, ¿verdad? Luz como sabiduría, calor como empatía, ¿sí? Me decía el abuelito, dices que tienes que ponerte en los guaraches de los demás, ¿sí? Tienes que ponerte en los guaraches de los demás para que entiendas su vivir, su vibrar. Porque si tú dices, no, pues yo estoy bien, los demás hay que vean cómo van a hacer las cosas. Yo ya encontré mi camino y los demás, pues que encuentren su caminito, ¿no? Pero más sin embargo, estamos destinados también a que alguien más nos ilumine, nos guíe, pero que también nos guiemos nosotros mismos, ¿no? Dice, Tehuatzin tiquistos, tlatilleski, tlahuiloli, noso, noso, tlapoyahualtoc. Usted decide o dice si quiere ser luz o oscuridad. Hermanitos, nosotros decidimos si queremos ser luz o queremos ser oscuridad en esta vida, ¿sí? En este, en ese trabajo existencial. ¿Por qué? Porque somos una energía sagrada. Y esa es la frase del abuelito. Como ustedes sabrán, el abuelito Cipriano fue uno de los principales influyentes en mi vida, en este camino, que me fue guiando para lograr este trabajo, ¿sí? Y el día de hoy les quiero hablar de un huevo Toli, precisamente, que alguien me lo contó, pero dice así. Hubo un tiempo, un señor, un aprendiz, un altanero de aquellos que dice, yo sé leer, yo tengo un título universitario, yo sé, podré aprender idiomas, podré aprender todo tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, guiado por su ego, guiado por su ignorancia a esta persona, empezó a buscar a los abuelos, empezó a ver y a detectar, porque tenía la cualidad de esta persona de ver quién le puede ayudar, ¿no? Entonces, todas las tardes de los días martes y viernes, este señor empezó a vigilar, empezó a acechar
veía que este abuelito iba con su ayatito, iba con sus flores, y todos los martes y los viernes pasaba por donde vivía este señor. Un día, un día se atreve a decirle, al ver al abuelito, pues iba un poquito alcoholizado, entonces le pregunta, abuelito, ¿de casualidad usted necesita ayuda? Dice, ¿por qué? No, pues veo que usted va cargando mucha flor, usted va cargando muchas velas, ¿no? Y el abuelo se le queda viendo. Y entonces le dice, ¿acaso tú eres el hijo de la abuelita, Malina al-Xochitl, Malina al-Xochitl del grupo de los Huehuetecolor? Le dice, sí, se llamaba Guadalupe, tu mamá, o se llama. Le digo, ¿se llama o se llamaba? Le digo, sí, se llama porque todavía vive. Ah, qué bueno, me lo saluda, me la saluda, dice la abuelita. Pero pues yo creo que sí necesito ayuda, dice el abuelito. Pues ayúdame, muchacho, ¿no? Se lo carga el ayate, van tranquilos. Llega un momento, llega un momento donde pues va siguiendo el abuelito. Llegan a un manantial de agua, un ojo de agua, y le dice, aquí déjame mi ayate, mijito, espérame atrás de esa piedra, no quiero que veas lo que yo hago, ¿verdad? Pero esta persona inquieta buscaba la manera de ver cómo hacía toda esta ceremonia el abuelito en la noche, ¿no? Entonces el abuelito le decía, oyes, ¿será posible que tú aprendas esto? Le dice, si usted me lo permite. Dice, bueno, algún día. Pasaron los días, meses y años, hasta que una vez el abuelito, esta persona lo vio, ¿no? Definitivamente ya no podía caminar el abuelo. Ah, y le dijo, pues ayúdame, hijo. Ya que quieres ayudarme, ayúdame. Dijo esta persona, es la oportunidad que estoy buscando, ¿no? Fue encaminándose, llegaron, ya no fueron al manantial. Este señor, oyes, ya que estás aquí, yo no estoy, le dice, ya que estás aquí conmigo, pues yo no estoy en posibilidades, no estoy en posibilidades de poder hacer la ceremonia. Quiero que lo hagas tú. Yo te voy a ir guiando, ¿no? Él le empieza a decir, pon de esta forma la flor, hace esta oración, inclusive el abuelito tiene un librito muy hermoso de puras oraciones. Y este librito hermoso está súper resguardado con alguien que ama todo este conocimiento, ¿no? Entonces, el abuelito fue y le dice, haz esto, haz el otro, di esta plegaria. Es más, aquí está el libro para que tú veas qué plegaria tienes que hacer para esta ceremonia. Entonces, el abuelito le dijo todo. Buenas noches, maestro. Acabo de salir de trabajar. Buenas noches. Buenas noches, hermanito, bienvenido, bienvenido. Bien, entonces, el abuelito, terminaron de hacer la ceremonia, le dice, oiga, abuelito, ¿y cómo vio si hice bien la ceremonia? El abuelito siempre le dice, yo no, yo no te daré la respuesta, te dará la respuesta el guardián de este lugar. El guardián de este lugar te va a dar la respuesta, mijito. Y dice, ¿y cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Espérate, pues, ten paciencia, no comas ansias, ¿no? Y para la fortuna de este señor, en la noche llegó pues un poquito cansado, regresó como a las 3 de la mañana, o sea, fue a dejar al abuelito, regresa y en ese sueño, sueña que venía un abuelito un poquitito jorobadito con su bastoncito
y lo saluda. Panolti, Panolti, Panolti Telpochli. Dice, te saludo, paso por acá, joven. Panolti, abuelito, Panolti no colchin. Ujú. Le dice, gracias por la ofrenda. Me gustó la forma en que lo entregaste. Lo hiciste de corazón, yo vi tu luz, tu amor por esto que tú me diste. Te agradezco infinitamente y quiero que de aquí en adelante tú me entregues las ofrendas. El abuelito Cipri ya tiene sus anitos, ya no es lo mismo. Pero tú sí puedes, yo te doy permiso. Este señor se levanta bien feliz y eran las vacaciones, como en estos días se va corriendo con el abuelito. Abuelito, ¿qué cree? ¿Qué? Soñé. ¿Qué soñaste, hijo? Soñé que este abuelito era un abuelito jorobadito con su bastoncito y me decía que hice bien la ceremonia y que le gustaría que yo llevara esas ceremonias. Entonces el abuelito se le queda viendo los ojos y le sonríe. Lo sabía. Yo sabía que tú eres bueno para esto, ¿no? Y desde ese día lo empezó a animar, le empezó a enseñar las ceremonias, le empezó a enseñar qué materiales, qué materiales utilizar, qué herramientas aplicar, qué medicina utilizar para ir a este lugar, porque se corta como un cubito ni es un diente de ajo, sino que un cubito cuando se va, se pone debajo de la lengua. ¿M? Un cubito de ajo, es lo que dice el abuelito Cipri. Entonces, cuando vas y entregas la ofrenda, tienes que tener ahí el cubito de ajo como protección, ¿sí? Entonces, desde ese día, este señor, de quien les hablo, se volvió su discípulo del abuelito Cipri, ¿no? Él fue la luz que lo iluminó en este camino, ¿verdad? Por eso él siempre le enseñó Tehuatzintiquistos, Tlatillesquitla Huiloli, nosotros Yohuatoc. Usted decide, o dice si quiere ser luz u oscuridad. Lo mismo les digo a ustedes, hermanitos, ¿verdad? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña este pequeño relato? Este pequeño neltilistle de alguien que yo conozco, ¿verdad? ¿Qué representa? Representa la perseverancia, representa la paciencia, representa el ganarte, es por meritocracia, no por dedocracia. Tú sí, tú no, 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 aquí te lo vas a ir ganando. Con los abuelitos te ganas sí o sí el respeto o también te ganas a que te ignoren. No, no te conozco, hijo, no sé quién eres, ¿no? Entonces, lo que yo les digo a ustedes, si ustedes y cada uno de nosotros decidimos si queremos ser luz o si queremos ser oscuridad para los demás, ¿no? Buenas noches, hermanita Raquel, muy buenas noches. Es, es muy hermoso tener a un guía, a un maestro que nos vaya encaminando en este sendero, pero también tenemos a un maestro interno. Este maestro interno, este maestro interior, nos enseña justamente trabajar desde nuestra perspectiva, trabajar desde nuestra labor como seres sagrados en este sendero, ¿sí? El abuelito Cipri ya tiene tres años, como 3 años que partió de este plano existencial y pues un día, al igual que mi padre, al igual que mi mamá, me dijeron, y él también lo mismo me dijo, similar, haz que yo me sienta orgulloso de ti. Yo viviré, yo viviré en la mente, en el corazón de cada una de esas personitas, oigan bien, yo viviré en cada uno de estos corazones
y de personas al que tú les enseñes, al que tú les compartas la palabra. Seré inmortal cuando tú enseñes todo lo que a ti te regalo, todo a lo que a ti te doy, ¿sí? Y bueno, una de las fotografías que aún conservo como un tesoro para mí, pues es el que les muestro aquí, ¿sí? Él me dejó muchísimas cosas, más que el oro molido. En algún momento yo le decía a sus hijos, el abuelito, me dice, oye, ¿por qué vienes cada rato con mi papá? ¿Qué tienes que ver con mi papá? No, pues yo vengo a saludarlo, el abuelito me platica cosas, trabajos, y ninguno de sus hijos quiso seguir este camino, ¿no? Y entonces un día me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, bueno, o acaso, bueno, si él tiene terrenitos, tenía ganado, pues tenía unos centenarios que en algún momento en confianza, en confidencia, pues me los mostraba, ¿no? Dice, mira, mijito, no, pues esos son suyos, abuelito. Qué bueno que usted los pudo encontrar, ¿verdad? Y los pudo trabajar. Y sí, mijito, dice, vale mucho para mí, fueron esfuerzos, fueron días de cuidar ganado, y ahora mira, tenía sus 5 centenarios. En algún momento les digo a sus hijos, ustedes, ¿por qué pelean cosas materiales? Y es lo que les voy a decir también a ustedes. Si el oro molido ya me lo dio a mí, pero ellos lo entendieron de manera muy literal. ¿Saben cuál es el oro molido, el jade que nos pueden regalar las personas que queremos, las personas que tienen conocimiento? ¿Cuál es? Es el conocimiento, la forma de vivir la vida, ¿sí? Las enseñanzas. Para mí, yo como les decía a sus hijos, para mí el oro molido es las enseñanzas que me dejó, el conocimiento que me heredó. Y eso le digo, me sirvió de mucho porque él me ayudó, el abuelito me ayudó a entrar en el círculo. Él fue quien abogó por mí para que yo llegara al cuarto círculo. Y él intervino para que yo me introdujera más al tercero, al segundo y hasta el primer círculo, de manera muy apresurada, ¿sí? Entonces, el ejercicio que nos toca el día de hoy trabajar es precisamente, tenemos que, tenemos que entender que buscar conocimiento también es importante, que alguien nos guíe la forma de ir encaminándonos, la forma de ir trabajando este conocimiento, ¿no? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a trabajar este conocimiento? Quizá es muy fácil para los demás decir, no, pues si yo estudio el conocimiento, si yo realizo el conocimiento, pues todo lo demás va a llegar por, no es cierto. Hay que adquirir el conocimiento, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el tonado. Quillawitl, el acto de llover, la lluvia, ¿no? Lluvia. Su regente, su protector de este día que es Quillawitl, el generador de calor y luz, o de luz y calor. Porque tona precisamente es calor. Tiu, como luz. Ajá. Tonatiu, como el que emana luz y calor. Tona, energía, luz, calor que agrada, cura, sana, pero también está ahí la empatía. Tiu, como caminar, avanzar, recorrer. Entonces, tonatiuh es como la luz y calor que no está estático, que está en constante movimiento, que está avanzando,
que lo vemos en la mañana y en la tarde se oculta, viene la oscuridad. Asimismo nos enseña Tonatiuh, hermanitos, nos enseña Tonatiuh a que nosotros podamos ir como esa luz, como ese sol que va alumbrando, que va dando calor, que va dando luz y calor sin, sin cobrar nada. O a alguien de ustedes le ha, le ha pedido el pago del solecito que sale y se va, ¿no? Decimos nosotros, el sol sale como Pilsintecutli, como el señor niño. Va creciendo, al atardecer se va el abuelito sol. Entonces nos pide el abuelito sol que nosotros, como seres humanos, como seres sagrados, que podamos, que podamos vivir, hermanitos, como el sol. ¿Cómo podemos vivir como el sol? Que por donde vayamos pasando, que por donde vamos caminando en nuestra vida, ¿verdad? Familia, grupos, calpulis, a donde vayamos, que nuestra luz ilumine a los demás, que nuestro calor como humanos, nuestra empatía, nuestra sonrisa, nuestro apoyo, pues lo puedan disfrutar, se pueda deleitar a la gente, que cuando lleguemos a un lugar digan, uff, qué bueno que llegó, qué bueno que está aquí con nosotros, ¿no? Porque de eso se trata, trabajar como Tonatiuh, ¿sí? Que seamos ese calorcito, esa luz que vamos en ese sendero. Pero debemos de entender también que no somos eternos, ¿sí? El abuelito Tonatiuh nos enseña, el abuelito Solecito, que no siempre, que no siempre va a estar él. El abuelito Tonatiuh sabe que después de él viene la oscuridad. Ojo. Entonces, nosotros también debemos de entender que en esta vida, como vamos viviendo, vamos pasando en este plano existencial, que va a llegar un momento que ya no vamos a estar, hermanitos, ¿sí? Que ya no vamos a estar. Entonces, ¿de qué trata la vida? A veces decimos, ¿no? Pues de vivirla, de disfrutarla, ¿sí? Y cuando nosotros nos enfocamos en esta objetividad, cuando nosotros enfocamos nuestra vida en este deleite, en este disfrute de cada momento, de cada segundo de nuestra vida, vamos a entender que esta vida que nos tocó, pues lo vamos a disfrutar. Muchos de nosotros, muchos de nosotros nos afanamos. Oh, yo tengo mucho conocimiento, mira, yo esto, yo el otro. Sí, el yoyo, el yoyo. No seamos un yoyo. No seamos un yoyo, hermanitos. Seamos ese sol que en todo momento, si se nos pide ayuda, si se nos pide ayudar a los demás, hagámoslo. Hagámoslo, hermanito. Si está en nuestras posibilidades, ayudemos a los demás, ¿no? A lo mejor alguien de nosotros en este caminito nos dice, oiga, ¿sí me puede ayudar? Usted que conoce un poquito de náhuatl. Claro, si yo sé y puede ayudar, aquí estoy. Oiga, ayúdeme con mi tonal. No sé, quiero trabajar esta parte del tonal. Adelante, yo te ayudo. Pero también hay que ser humildes cuando nos pregunten algo y nos digan, pues es que si yo no lo sé,
¿Sabes qué, hermanito? La verdad, no sabría decirte, no sé esa pregunta o ese concepto o eso que tú me preguntas, pues no lo sé, ¿no? Más vale que digamos no lo sé a que inventemos y engañemos a los demás, ¿verdad? Eso no va, porque a nosotros no nos gustaría que alguien nos mienta o nos haga sentir, ¿verdad? Que nos están diciendo la verdad, cuando a la mera hora dicen, no, pues es que no es así. ¿Sí me entiende? Debemos de caminar como ese sol, con empatía. Muchos de nosotros queremos que la gente nos sonría, ¿no? Que vamos caminando y ya queremos que nos respete, pero si nosotros no respetamos, pero si nosotros no damos nuestro respeto a ellos, pero si nosotros somos egoístas, decimos, no, esto solo es mío, y hay muchos hermanitos que así somos, ¿no? No, oye, mire que yo necesito esto. El gran misterio te lo va a resolver. Yo no te lo voy a dar. Porque a mí me costó. No, hermanito, no hagamos eso. Seamos como el sol. A veces hasta sin esperar nada a cambio, pues ya cumplí, ya hice mi trabajo. Pero también es importante saber dar y recibir la palabra, ¿verdad? Recibir la energía. Si yo sé que estoy dando perfume, estoy dando miel para los oídos y jade para el corazón de los demás, pues eso voy a recibir. No esperemos otra cosa. Al ser disciplinados nosotros, al cargar nuestra ollita del conocimiento, pues nos vamos a ir enseñorando, vamos a ir dominando nuestro ego, que está representado con un ocelotito a través de este trabajo disciplinado, que a veces es cíclico. Si el día de hoy, pues no me salió este trabajo, pues mañana nuevamente y mañana nuevamente, hasta que lo vuelva yo un hábito. ¿Y quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, lo dice la Mochli. Miren, aquí está este personaje. Vean, es un personaje que está sentadito en un taburete, en un pequeño taburete de, de un ocelotito, de la piel de un ocelotito, que está todo de color amarillo. ¿Se dan cuenta? Y van a decir ustedes, bueno, está bien, pero no tiene manchas. Eh, ahí, hermano. ¿No tiene manchas? Claro que no tiene manchas ese asiento. Las manchitas que se le van poniendo a ese asiento, a ese Ikpali, son los logros que vamos obteniendo, ¿sí? Al igual que los celos, Tezcatlipoca le fue dando una manchita como una estrella a través de este caminar, de todo su quehacer, de toda su labor. En este caso nosotros, así como vayamos trabajando, así vamos a ir encontrando estos regalos hermosos, ¿sí? Esa satisfacción, quizá esa paz que dices, he cumplido. Desde mi justicia, cumplí con trabajar con esto. Desde desde mi perspectiva, yo he cumplido con este trabajo, ¿no? Entonces, no tenemos por qué afanarnos, no tenemos por qué ahora sí que decirle a alguien, oye, si ya te ayudé, ¿qué pasa contigo? No, también debemos de dejar lo que llega a su conciencia, a su mente y a su corazón, ¿verdad? Porque el sol así es. El sol, fíjense hermanitos, el sol no nos dice, oye, tú, ¿qué hago? ¿Por qué no me saludaste hoy? Hoy no te voy a dar luz ni calor. ¿Qué hace? No, dice, yo hago lo que para mí es correcto. Te doy luz y calor.
Que si hay días que está nublado, sí, está nublado, pues ¿qué puedo hacer, no? Ni modo. Lo mismo nosotros, hermanitos. Por eso y cuando yo les digo, sin ambición de ganar, ni miedo de perder. ¿Por qué? Porque no ambicionamos con todo lo que compartimos obtener muchísimo dinero. Lo que buscamos es solo nuestro sustento, ¿verdad? Lo justo, ni ustedes, ni yo, porque ustedes también ponen su tiempo, ¿verdad? Y eso justamente es lo justo, que nos demos nuestro tiempo para aprender, igual que el sol. Algunos sí los saludamos, le agradecemos, mínimo le dedicamos un minuto, 2 minutitos, que le decimos, abuelito sol, abuelito Tonatiuh, muchas gracias. Gracias por tu luz y tu calor. Gracias por tus enseñanzas. Gracias porque hoy iluminaste mi camino. Porque realmente es lo que hacemos nosotros, hermanitos, iluminamos el camino de otras personas cuando nosotros trabajamos, pues ahora sí que en este sendero, ¿verdad? En este sendero tan hermoso que muchos de nosotros no lo queremos entender de esta forma, ¿sí? Bueno. Tenemos aquí a Tonatiuh, si se dan cuenta, está sentadito, está vestido todo de color rojo. ¿Se acuerdan del Tona? El Tona de la luz, ¿no? Pues ese es su luz, ese es su calor, ¿no? Nosotros tenemos nuestro Tona, sí, aquí miren, dentro de nuestra piel está corriendo todo la sangre roja. No hay sangre azul, hermanitos, esa es una es una vil mentira que dicen, yo soy de sangre azul y todo eso. No existe eso. Todos tenemos la sangre roja y la sangre roja precisamente representa nuestro tona que está en nuestro cuerpo, que es nuestra luz, que es nuestra sonrisa, que son nuestras acciones, nuestras actitudes, son nuestros hábitos que que nosotros damos a los demás, ¿verdad? Muchos de nosotros, pues decidimos dar luz y calor, pero también muchos de nosotros llegamos a decidir a dar, pues esa oscuridad. Que hay personas que cuando llegan a una reunión, a un trabajo, a la escuela, decimos, ya llegó esta persona, ¿y ahora con qué nos va a salir? ¿No? Hay personas que sentimos ese desagrado, ¿no? De tenerlos. Pero también hay personas que decimos, wow, pues sí, qué bueno que llegaste, ándale, venga, vamos a platicar. Se siente hermoso, ¿no? Se siente hermoso. Entonces, pensemos eso, hermanito. Pensemos como Tonatiuh, miren, aquí nos da dos cuentitas, al igual que aquí. Aquí nos da dos cuentitas de Malinali con flores, un pensamiento florido. Al mismo tiempo que nos da unas cuentitas de color amarillo, que es el conocimiento, que es la luz que tenemos acá. Tiene una nariguera que nos dice, hay que estar en esa armonía, ¿verdad? Porque recuerde, tener mucho conocimiento, lo que decimos a veces, ya lo perdimos, ya se le subieron los humos, cuando decimos de manera coloquial, ¿no? Híjole, este amigo, pues ya se cree que vuela, ¿no? Pero no es así. Tonatiuh nos invita, dice, mantenerte en armonía, estate en armonía. No eres más ni eres menos que los demás. Muestra tu originalidad. Muéstrate original, no trates de imitar a alguien más, porque tú eres una esencia única. Lo que te va a dar valor, poder es cómo, cómo das esa luz, cómo das esa iluminación en este sendero existencial, ¿verdad? Al mismo tiempo, miren en la parte de aquí, de la percepción, tiene dos plumitas de águila con cuentita de jade y aquí tiene un circulito justamente, dice, que desde el centro de tu ser puro y limpio pueda generarse esa vibración del conocimiento con con el color rojito, con la fuerza de voluntad
que sirva como medicina hacia los demás. O sea, que lo que nosotros vamos a dar que salga de acá adentro para afuera. Lo que tengamos acá adentro, limpio, puro, impecable, lo demos en forma de conocimiento, en afecto, de luz y calor como donativo y con esa fuerza de voluntad. Pero también el color rojo, la cuentita nos habla de, ahora sí que de un trabajo de nuestro tona, que se vea. Si decimos, no, pues yo quiero que la gente me trate bien, yo quiero que no me insulte, no me discrimine, pero yo estoy discriminando a los demás. Si yo me la paso insultando a los demás, pues entonces no estoy cumpliendo con mi misión, ¿no? Y también no me voy a quejar que cuando me llegue lo que me tenga que llegar, pues no, ¿verdad? También lo pueda recibir, porque es lo que estoy cosechando. Estoy cosechando lo que estoy sembrando. Es una ciclicidad, ¿sí? Al mismo tiempo, aquí nos habla, mire, de los cacle. No sé si ustedes han observado, hermanitos, en los cacles, en los guaraches, ¿cómo están? Hagan de cuenta, estos son los deditos. Esto aquí. El cacle, a ver si se puede ver. Ajá, estos son los deditos. El cacle llega nada más a cubrir aquí. Y estos como que están libres. ¿Qué creen que simbolizaría? En algún momento yo platicaba con un abuelito, le digo, oiga, pero en el amochli, si se da cuenta usted, si se da cuenta usted en el amochli, el cacli nada más cubre la mitad del pie, o sea, en el talón, pero aquí en los deditos como que están saliditos. Ajá. Y me dice él, me dice el abuelito, pero tú qué crees que sea, a qué se deba. Le digo, bueno, pues es que yo le estoy preguntando a usted, usted que trabaja con el amochli, usted que lee el amochli, ¿no? No, dice, pero es importante lo que tú me digas. De acuerdo. Para mí, ese tipo de cacles quiere decir es que tú te puedas conectar con estos deditos con la tierra, ¿sí? Porque si cubrimos totalmente nuestros piecitos, realmente, pues no podemos tocar la tierra. Ojo, es metafórico. Este cacti que nos muestra aquí de color blanco dice que tus pasos en tu sendero sean limpios, impecables. Que en este sendero en el que tú camines esté esté lleno de esas acciones buenas, bondadosas, como nosotros les llamamos, sin ego, ¿verdad? O como decimos, sin miedo, sin ambición de ganar ni miedo de perder. Que también nos dice no perdamos el piso, porque a veces eso pasa. Un poquitito de conocimiento que tenemos, un poquito de empatía, empezamos a ganar gente y al ratito llegamos con esta gente, a ver, a un lado porque yo ya llegué. Pongan un tapetito ahí donde voy a ir caminando, no quiero que se maltraten mis pies. Entonces, es necesario entender los amochli que nos van mostrando. Y la imagen que tenemos aquí justamente es del personaje que yo les decía, miren, en el oído, aquí está perforado y tiene un hilito blanco, una mantita blanca, lo cual nos indica que debemos de saber escuchar. Y carga un jarrito de barro, ¿ya se dieron cuenta? Este jarrito de barro es el contenedor del conocimiento. Dice, ¿es bueno acumular conocimiento? Claro, pero también es interesante, es importante que nosotros podamos entender que hay conocimiento que ya no nos sirve. Hay que desecharlo, ¿sí? Por eso aquí, miren, nos da una vírgula de la palabra como el de, precisamente, como el de la tecocoli.
¿no? Tenemos aquí a la tecocoli, y si se dan cuenta, tiene una vírgula que viene de afuera hacia adentro, se conecta con el acetekol. Justamente lo que representa aquí, que decimos nosotros, con el atetecoli es como llamamos a las energías. Con el atetecoli es como nosotros atraemos todas esas energías, ¿verdad? Para potencializarnos en este trabajo tan hermoso que muchas veces pues se nos olvida, ¿verdad? Vivir en esta armonía. Y este circulito, les decía yo, justamente es nuestro caminar. Estas cuentitas son los logros que podemos ir teniendo como medicina, porque para los abuelitos dicen que la ignorancia es una enfermedad, el ego es una enfermedad, el sentirse superior a los demás es una enfermedad. Para este mundo náhuatl, este mundo con filosofía, en este mundo anahuaca, es una toda enfermedad. La enfermedad es todo aquello que le hace daño a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestras emociones, ¿verdad? A a nuestra energía interna. Y eso, hermanitos, está enfocado justamente a este trabajo, ¿verdad? Entonces, Kiawit, si se dan cuenta, aquí tiene un tocadito de Tlaloc. Justamente Tlaloc aquí está presente. Debemos de fertilizar en esa armonía. Tiene lesna de hueso y lesna de maguey y aquí una cuentita, un pequeño jade. Dice, fluyamos. Necesitamos disciplina. Ojo, necesitamos ser disciplinados para poder conectar con las plantas, con los animalitos, porque es de vital importancia obtener esa conexión entre Tepeyolotli y la lluvia. Los dos se necesitan, la montaña y las nubes. ¿Cómo? Ya les decía que vamos a ver en el pedidores de lluvia, en el taller de pedidores de lluvia, el vapor que da Chalchihuitlicue con Tonatiuh se evapora esta agua y forma la nube. Pero esa nube, esa agua gaseosa, para que caiga, para que llueva, justamente necesita humedad. ¿Y dónde encontramos la humedad? En el ambiente, en la atmósfera, donde hay una montaña lleno de árboles, ¿verdad? Empieza esa misma humedad, hace que se cargue de agua esa nubecita, llega el viento, lo empieza a mover, lo empieza a mover, y llega un momento en alguna parte bueno, ya está, en alguna parte de la atmósfera del Lilhuicar, que hay un poquito más de calor y llega la nube, ¿no? El aire caliente con la nube hace que se empiecen a desprender esas gotas de agua hermosa para poder fertilizar, para poder regar, o sea, las plantitas, ¿no? A esas plantas tan hermosas. Entonces, debemos de entender que en el Amoshle lo que nos dice, todos colaboramos en armonía, ¿verdad? Para lograr este trabajo. Justamente, hermanitos, justamente eso que es lo que debemos de entender nosotros, como seres humanos, al representar a Kiawit, para representar a Kiawit, nos lleva, ¿verdad? Nos indica que debemos de trabajar armoniosamente, que debemos de trabajar armoniosamente desde esa perspectiva, de que todos somos necesarios, ¿sí? Cuando trabajemos con
el taller de pedidores de lluvia, nosotros seremos el medio para poder mover esas nubes, poder hablar con las nubes, mandarlos a la montaña en la mañana y en la tarde otra vez llamarlos por acá, por donde queremos que llueva. ¿Es posible? Sí, hermano. Sí, pero necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos trabajar con las energías vivientes. ¿Quiénes son? Tonatiuh, Chalchihuitlicue, Yehyecat, Tepeyolojli, el espíritu de la montaña, Tonantzin-Tlali. Estos 5 elementos, ojo, estos 5 elementos confabulan, trabajan para que exista esa lluvia, ese kiawi. Por ello que la lluvia, su protector, ¿quién es? Tonatiuh. Si no saliera el sol, pues, pues el agua terrestre no se evaporaría y no formaría nubes. ¿Me entiende? Entonces, esta misma acción de formar nubes, esta misma acción de trabajar con la energía de Tlaloc, es, es importante poder conocer cómo se forma esta lluvia. Ahora bien, no nos olvidemos que para poder conectarnos con ellos, para poder trabajar con ellos, necesitamos nosotros, necesitamos nosotros que, que hagamos, válgame la redundancia, una explicación más sencilla, que nos hagamos amigos de Tonatiuh, que nos hagamos amigos de Chalchihuitlic, que nos hagamos amigos de Yehyecat, de Tepeyolojli, de Tonantzin-Tlali. Pero ¿cómo? ¿Cómo nos ganamos la? Vamos a hablar un poco, así como una analogía que podamos realizar. Por ejemplo, en la primaria. A veces, ¿cómo nos ganamos los amiguitos? Ah, pues vente, te invito un dulce, ¿no? O te invito una paletita y ya empezamos a crear esa amistad, esa conexión. Al mismo tiempo, los que en algún momento nos enamoramos, ¿no? Para poder conquistar a la persona, ¿qué hacemos? Hacemos hasta lo imposible para llamarle su atención, ¿no? Que un chocolatito, que una cartita, que una florecita, que un poema, bueno, ¿no? Lo mismo, lo mismo pasa con estas energías, ¿verdad? Para conectarnos con ellas, con estas energías, vamos a necesitar que llevarle una ofrendita, una velita, una florecita, un collarcito de cempasúchil. Pasa lo mismo, ¿verdad? Con Tonatiuh, con Chalchihuitlicue, con Yehyecat, con Tepeyolojli, con Tonantzin-Tlali. Esto nos ayuda, esto nos empodera a que podamos entender el valor de nuestra intervención. Si nosotros estamos muy conectados con Yehyecat, pues nos va a ayudar a que podamos vibrar con Yehyecat, ¿verdad? Bueno, entonces es lo que nos dice Kiaut. Caminar como ese sol. Que en la vida que estamos viviendo, por donde vayamos pasando, pues seamos ese sol, ¿verdad? Ese sol que va iluminando a todos los demás. La metáfora es muy importante, hermanitos. Yo se los pido encarecidamente. Es muy importante que cada uno de nosotros, yo lo sé perfectamente que todos nosotros pues tenemos muchísimas responsabilidades, ¿verdad? Muchísimo trabajo que hacer.
mucho labor que desarrollar en nuestra vida cotidiana, pero intentemos siempre interpretar cada uno de estas metáforas, ¿sí? Estas metáforas son muy interesantes, son muy profundas, hermanito. En verdad, yo les digo, son muy profundas, porque nos llevan y nos encaminan a esa labor de ser luz en la oscuridad de los demás, ¿sí? Dice, Shikiyawiti mohuinemiliskayo y kanochi moyeknemilis. Fertiliza, fertiliza todos los ámbitos de tu vida. ¿Y en qué consiste fertilizar, hermano? Bueno, fertilizar consiste en que si yo, bueno, voy a hablarles un poquito aquí de su servidor. Si yo soy maestro de educación primaria para el medio indígena, lo justo que yo les enseñe a mis niños, o que aprendan bien el náhuatl, a que no solamente lo hablen, sino que también lo escriban, pero a motivarlos a hacerles sentir que la lengua náhuatl es importante, ¿no? A que cuando yo llegue en la casa a mis hijitos, les digo, pues ustedes son importantes para mí, pero demostrarles con el apoyo, con la palabra, que si mis alumnos, ¿verdad? En los que trabajamos en línea, algún día nos reunimos, hacerlos sentir que en verdad me importa su aprendizaje, que en verdad quiero que sobresalgamos y expandamos este conocimiento. A eso se le llama fertilizar. Si en lo económico me enfoco, bueno, si en lo económico quiero trabajar, pues voy a buscar la manera donde yo pueda generar ese sustento para que yo pueda vivir en armonía, ¿verdad? Pero también que yo pueda vivir sin tantas carencias, que pueda solventar mis necesidades, hasta que yo también pueda solventar las necesidades de alguien más que me pida ayuda, ¿sí? Porque yo, como les decía, a lo mejor yo les digo, ¿saben qué, hermanitos? Me voy a México y le voy a decir al chofer del autobús, oiga, señor chofer, como yo voy a trabajar, voy a ir a hacer a México un trabajo, pues, filosófico, un trabajo para ayudar, no me cobre. No, él dice, no, tú págame mi pasaje, lo que vayas a hacer a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque permíteme, porque justamente estamos inmersos en todo este sistema económico, geopolítico, ¿verdad? Dominante, en donde lo que más importa es el dinero. Pero nosotros vamos a ir haciendo esa conciencia, ¿verdad? Dice, Tlaloc Shinechmaka motequiyotzin, gentlaloque, campacachitopa, ni moatequis panonemeliscayo, señor del licor que bebe la tierra. Dame la oportunidad de fertilizar primero mi existir. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí, hermanito? En esta actividad, en este trabajo, primero vamos a fertilizarnos nosotros. La frasecita que les acabo de decir de esta parte, el que acabo de decir, es una plegaria. Y es una plegaria que espero que lo puedan ustedes decirle a Tlaloc todos los días. ¿Cómo? Sí, todos los días. Maestro, y tengo que buscar un Tlaloc, una imagen de Tlaloc. Si quieren, sí. Pero si no, no pasa nada. Pongan en el altar, van a poner su fotografía de ustedes. ¿Cómo, maestro? Sí, porque ustedes son Tlalocantecutli.
los señores fertilizadores de la vida de ustedes, de cada uno de nosotros, ¿no? Porque luego decimos, híjole, maestro, a mí me va muy mal en la vida. Todos los proyectos que yo inicio, híjole, pues no logro, ¿verdad? En verdad que no logro. Bueno, pero también debes de ponerte a pensar cómo estás trabajando tu vida, ¿verdad? ¿Cómo estás tú fertilizándote en este sendero? Todo eso, todo lo que tenemos, todo lo que nos llega en la vida es producto de lo que nosotros estamos fertilizando, de lo que nosotros estamos alimentando y haciendo crecer. Si yo estoy alimentando toda mi vida con odio, con resentimiento, con negatividad, con esa acción de, de minimizarme a mí, de decir, híjole, es que yo no valgo nada, es que yo no tengo, es que yo no puedo, pues eso vas a obtener, ¿sí? A veces creemos, decimos, no, creo que esta persona no tiene ni problemas de ni económicos, ni familiares, ni laborales. Sí tienen, sí todos tenemos nuestras dificultades, hermanitos, pero vamos a tomar una decisión, victimizarnos o tomar las riendas de nuestra vida. Es que es bien difícil. Así es, así es. Nada es fácil. Todo en la vida necesitamos disciplina, trabajo, ¿verdad? Porque que digamos, es que me caiga todo del cielo, ¿no? A ver dónde cae. Pues seguirás ahí buscando, no te va a caer nada, ¿no? Debemos de trabajar en nuestra fertilidad, en que el kiawit. Como ustedes podrán ver, aquí tenemos a un personaje que es, si se dan cuenta, aquí tenemos a Chalchihuitlicue. Y aquí en este personaje que vemos aquí es que está sentadito, ¿verdad? Dando una ofrenda también, que es Shilona. ¿Dónde está Shilona? ¿Pero por qué usted dice que es Shilona? Vean, el pilotito que está dando aquí, el sustento. Porque dice Tlalo, sin Tlalo, sin la lluvia, no podemos encontrar, no podemos encontrar el sustento. ¿Sí? El Shilonan es la energía femenina que ven ustedes aquí, ¿sí? Que está conectado con esta ceremonia, miren. Aquí hay una patita de venado. 1, 2, 3, 4. El venadito, por eso yo les hablaba de patita de venado. Ujú. Algunos ya les di su patita de venado, hermanitos, para trabajarlo. Y para los que van a venir el 31 de aquí en la casa y a Xochimilco, el del 31, 1 y 2 de junio, les voy a dar su patita para poder recordarles que ustedes también son Tlalocantecutl, el señor fertilizador o la señora fertilizadora. A todo esto, a todo esto nos lleva a que podamos entender que cada uno de nosotros vamos a encarnar a Tlalocantecutl. En nuestro bastoncito, recuerden que en el bastoncito, en la parte superior, tiene un orificio. Es para meterle un hilito y ahí colgarle nuestra patita de venado. La patita de venado nos, nos indica precisamente trabajarlo, nuestra intuición, nuestra percepción en el ámbito, ¿verdad?
en el ámbito espiritual, porque es un trabajo espiritual nahual el trabajar con Tlaloc, ¿sí? Y aquí tenemos a Tonatiuh, ¿verdad? Que al igual en esta imagen, Tonatiuh nos va mostrando esa flor, ese florecimiento, ese corazón de trabajar con el corazón, ¿no? Quiautl, regente Tonatiuh. Ámbitos a fertilizar con Quiautl como licor sagrado o semen fertilizador, ¿no? En esta parte, en esta cuestión, de aprendizaje, de enseñanza, de práctica, hermanitos, nos toca precisamente nosotros buscar la forma de fertilizar en lo espiritual, o sea, en lo nahual. Conexión con los cuatro abuelos, fuego y aire, son los abuelos. Las abuelas, agua y tierra, con el empoderamiento del Poposhkomich, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos del Poposhkomich, hablábamos del Tecpat, que te debemos de enterrarlo 13 días con el aire, 13 días con el agua, 13 días con el fueguito, en el caso del Poposhkomich, en 13 días vamos a utilizar nuestro saumador ya recopadito, empezar a trabajarlo, empezar a ejercitar esa parte. En lo físico, ¿verdad? En el ámbito a fertilizar en lo físico, alimento y ayuno. ¿Cómo estamos alimentando nuestro cuerpo? Y cómo también nosotros estamos aplicando este ayuno. Recuerden que en esta veintena, que ayer hablábamos de Tosos Tontli, justamente eso decíamos, ¿no? El ayuno para fortalecer nuestro cuerpo. El ayuno para fortalecer nuestra integridad espiritual, física y energética. Todo esto nosotros debemos de entenderlo, que trabajar con estas energías nos van a llevar a ese mundo de conexión, a ese mundo de fortalecer nuestro cuerpo, ¿sí? Dice, forjar el cuerpo con ayuno de alimentos innecesarios y enfocar la alimentación de acuerdo a sus objetivos, ¿no? Claro, también decirles a ustedes que nuestro cuerpo, pues sí, podemos darle todo lo nutritivo, pero pues a veces también se nos antoja algo, a lo mejor algo no tan nutritivo, pudiéramos decirlo. Pues ¿por qué no darnos un deleite? Claro que no siempre, de vez en cuando, pero sí, ¿no? Ese es, de eso se trata la vida, ¿no? De disfrutar. En el ámbito emocional, hermanitos, generar emociones, cuidarse de las larvas o ladrones de energía. Ojo, ¿qué es un ladrón de energía en lo emocional? Llegamos a encontrar emociones que son muy tóxicas, como dicen los jóvenes, muy malas, como el enojo. Fíjense, cuando nosotros nuestra vida lo basamos en el enojo, o estamos súper molestos, a veces tomamos decisiones que en un momento dado decimos, híjole, no lo hubiera dicho, pero yo estaba bien enojado y lo dije, lastimé a otra persona, ¿no? O estamos con ese sentimiento, con esa emoción de venganza, decimos, a ver, ese cuate me la debe. Voy a buscar, nomás estoy buscando la oportunidad de poderle hacerle daño también. Pero ¿qué creen? Perdemos tiempo, perdemos enfoque en estar cuidando, en lo que se descuida también le hacemos daño. En vez de eso, pues estar disfrutando de la vida, de mi tiempo. Y eso es súper importante. El odio, el resentimiento, está otra enfermedad, la de autolástima.
Ay, pobrecito de mí. No, ¿por qué pobrecito? Mientras tengas vida, vamos, levántate. Es que no tengo dinero, pues ponte a trabajar. Hay trabajo. No, es que no conozco muchas cosas. El maestro ya vos ni nos da ni un libro para que leamos. ¿Cómo no? Ahí les estoy mandando a veces los libros. Ahí a veces les mando el link. ah, ¿Cómo se llama el grupo? Biblioteca de la Sabiduría o algo así. Me comparten todo tipo de libros, ¿no? Ahí están los libros. Hoy no, ya no podemos sufrir de los libros. Tenemos una enorme biblioteca en el Internet, que nomás díganle al maestro Google que, que nos da todo lo que necesitamos. Claro que no todo, ¿no? Pero bueno, en el aspecto de los libros. Sí, hermanito Alexander, lo escuchamos. Un abrazo de luz y de paz en nombre del Espíritu, del agua, la tierra, el aire, el fuego. Temastiane, una pregunta. En relación a estos ámbitos que usted está indicando, bueno, mi percepción es que a veces se vuelven especialistas muchas personas en trabajarle lo espiritual a uno, otras veces lo emocional, otras veces lo mental. Estoy en lo correcto. ¿Sí? Perfecto. La pregunta entonces la ubicaría de esta manera. No puede existir una manera sin que entremos en esa situación de estar sobreprevenido o sobrealertado con el tema emocional, puesto yo veo que a veces hay mucha afectación, a veces indirecta, porque a veces no puede estar pasando con uno, pero está pasando con un miembro de la familia, o a veces uno está en una parte y se encuentra en ese escenario y de todas maneras, uno como es energía y vibra, uno siente lo que pasa. Entonces, habría como una palabra, un consejo respecto a eso para que uno como, no tratar de ser un robot y volverse insensible, sino como que adecuarse más a ese tipo de realidades. Le agradecería, Timoteo. ¿Qué, hermanito? ¿Pasó Kamati? Sí, claro que no se trata de convertirnos, como usted dice, un robot, sino se trata de convertirnos en un ser, en un humano, en una energía sagrada que sabe de la ciclicidad. O sea, no estancarnos de decir, híjole, es que yo soy un ignorante, no sé nada del camino rojo. No, 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 no te quedes en ese punto de, pues voy a buscar esos libros. A lo mejor en este momento, a todos nos pasa, a lo mejor en este momento tengo problemas familiares con mis hijos, con mi esposa, con mi pareja, o no lo sé, pero llegan unos hermanitos y dicen, oiga, maestro, fíjese que ni modo que les diga, hermanitos, estoy deprimido, hoy no los puedo atender. No, vamos, esas emociones negativas, pues tengo que vivirlas. Sí, no los puedo ignorar. Claro que los tengo que vivir. Pero decir, estos hermanitos me están esperando para que yo les dé la clase, les comparta yo lo poquitito que yo conozco. Vámonos a darle, a disfrutar la clase. Sí, tengo problemas, pero tienen solución, ¿no? Vamos a vivirlos. Eso me va a hacer mucho más fuerte. Con las emociones, claro que no siempre voy a andar jajaja, jejeje. No, a ver, situaciones que no me van a permitir, pero pues a ver qué gano, ¿sí? ¿Qué gano? Voy a andar con mi cara de malandro, pues si yo sé que depende todo de mí. O decimos, es que como yo no tengo dinero, el día de hoy, pues a todos les voy a poner cara de mal. No, yo creo que no, hermanitos, ¿no? Aquí el trabajo precisamente lo mental, el conocimiento, el alimentar nuestra mente con conocimientos, seguir según sean las necesidades que, que querramos fortalecer. ¿Sí? O sea, ahorita yo les puse nada más estos cuatro ámbitos en esta página de PowerPoint, pero hay más, ¿no? Hay más. Entonces, lo importante es tener lo que decimos ahora como el concepto
la inteligencia emocional. Al tener la inteligencia emocional, bueno, yo estoy consciente que, que también soy vulnerable a vivir ciertas situaciones, pero al tener conciencia de que somos vulnerables, bueno, voy a tener que trabajarlo, voy a tener que vivirlo sin estancarme, sin frustrarme de decir, híjole, pues el día de hoy yo hubiera querido. Sí, señora, hubieras querido, pero vamos a avanzar, ¿no? Hermanito, ya oye, si lo escuchamos. Tlazocamati, Temestiani. Y saludos a todos los hermanitos y afortunadamente pues estar nuevamente con usted en las clases que ya pasamos aquí la temporada. A reverencia de la pregunta que también y completar la respuesta del hermanito Alexander, como en las clases pasadas que habíamos visto, como también en la parte de peticiones de lluvia, las emociones y las larvas, claro, están presentes. Y aquí es a donde podemos entender la cualidad y la habilidad de Kiawik, que es el movimiento y la fluidez a través de las emociones. Eh, y esto nos ayuda a entender que estas emociones energéticas o estas emociones que no son tan palpables pero se sienten, es eh, radicar prácticamente y equilibrar esa emoción durante la energía de Kiawik. Por eso están los tonalis y el significado de cada uno de ellos con la conjunción, obviamente, de Chalchitlicue. Ahí es a donde nos podemos conectar, si como dice usted, Temastiani, si nos pasa una adversidad con la familia, en el trabajo, y entender que estamos en el aquí y en el ahora, ahí es en el momento donde entendemos que tenemos que fluir a través, porque el agua se estanca y se echa, se hace sucia, el pensamiento se hace sucio, el corazón se hace sucio, y ahí es a donde debemos estar más conscientes de la fluidez a través de todo lo que corresponde de los cuatro rumbos, como usted dice, en el agua, el cempasúchil, tener cempasúchil, y eso nos hace, es una energía del cempasúchil muy corporal en la parte de la transformación de la conciencia. Ahí es a donde hemos aprendido con las clases un poquito más avanzadas de peticiones de lluvia, como dice Temastiani, ahí es a donde tenemos que navegar a través de la conciencia. Por eso está el Mictlampa, ¿no? El lado norte. De ahí es a donde sería esa también, ¿no, Temastiani? Ese es también ese punto de vista, ¿no? O sea, ser conscientes de que nos vamos a encontrar nuestro lado oscuro y nos van a poner pruebas, no pruebas, sino como experiencias para ver esa cualidad que somos capaces de transformarnos como seres y más bien reconocer que somos seres sagrados, que somos esa teotzi. Esa era mi relevancia también a la respuesta del hermanito para la confusión de esa sabiduría que lo tenemos en paz y lo tenemos en toda la relación, conforme vamos avanzando poco a poco en los rumbos. Y eso sería todo, Temastián, y mil disculpas. Eso sería todo. Gracias y buenas noches. Aquí estaré al pendiente en caso que no se corte el internet. Bueno, continuando con la clase, ¿qué ejercicios vamos a realizar? ¿Verdad? ¿Qué ejercicio realizaríamos nosotros para poder seguir trabajando, ¿verdad? Con Kiawit. Uno, en un guajito, o sea, en un bulito de agua, llenarlo con agua de lluvia durante el día con Tonatiuhtzi y en la noche con la luna, para poder armonizarlo, para fertilizar en los diferentes ámbitos de la vida, ¿no? En este caso, hermanitos, nosotros podemos. Acuérdense que ahorita, bueno, pues ya inicia el tiempo de lluvias, ¿verdad? Ya en estos días vamos a ir a hacer la petición va a ser el día viernes, justamente el día viernes vamos a ir a pedir la lluvia, ¿verdad? Vamos a captar agua de lluvia. Con el agua de lluvia vamos nosotros a preparar varios, 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 medicinas,
¿verdad? Varias pociones como medicina que nos ayuden a trabajar. Además, también podemos trabajarlo, empoderar esa agua como protección, ¿sí? Entonces, hay que captar, hay que reunir esa agua de lluvia, ¿no? Con un contenedor, puede ser una ollita de barro pequeño, ofrendarle a los cuatro ámbitos de la vida, ¿verdad? Empleado, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos con esta ollita de barro, cuando hacemos nuestra plegaria, vamos a simular, vamos a pensar, vamos a traerlos como esas energías vivas aquí. ¿Cómo cuál? Como en el ámbito de lo primero que tenemos, en el ámbito de lo espiritual. Vamos a utilizar este jarrito a regarlo el agua en una plantita o en la tierra, imaginando que estamos fertilizando en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional y en lo mental, ¿no? Así lo vamos a ir haciendo. En los cuatro rumbos, ofrendar el agua, una vela, flor de cempasúchil, copal, Tlahuizlampa Oriente, el lugar de la luz, de Quetzalcóatl, ámbito de la sabiduría, el color amarillo. En el lugar del Mictlampa, lugar de la transmutación, del cambio físico, espiritual, para la concepción de la ciclicidad. En el rumbo de Cihuatlampa, Poniente, lugar de la esencia femenina, lugar de las emociones, la energía, las energías intangibles. En Huizlampa, sur, lugar de la perseverancia, la fuerza de voluntad para el logro de nuestros objetivos. Aferrarnos a nuestros objetivos sin escatimar esfuerzos y disfrutar el camino, ¿no? Cada uno de estos jarritos le vamos dando cada rumbo, ¿verdad? En cada ámbito también de nuestra vida, intencionando trabajar todo esto, ¿no? Y qué mejor con las energías de estos rumbos. Pedirle a ellos, pedirle a nuestro cuerpo, pedirle a nuestras energías sagradas, empoderarlo, trabajarlo, ¿sí? Eso ese es el ejercicio. Porque si una planta, como cuando hacemos la siembra de nombre, hay una plantita, nada más lo dejamos a la semillita, pues nunca va a brotar, nunca va a crecer, es necesario irlo fertilizando. Pasa lo mismo con nuestras emociones, con nuestra espiritualidad, con nuestro cuerpo físico, con nuestro cuerpo mental, intelectual. Pues si no le metemos conocimiento, no le agregamos, no le sumamos conocimiento, simplemente no tendremos nada, ¿no? Y sobre todo, entender que somos parte de un todo. Tenemos el otro rumbo, Ilhuicamixtlampa, Ilhuicamixcoatlampa, rumbo del universo infinito. El rumbo donde podemos pedir, ofrendar la parte espiritual, ¿verdad? A nuestros hermanos del universo para enseñarnos a comunicarnos telepáticamente. Al rumbo del universo hay vida, claro que hay vida. Tlaltictlampa, el rumbo de la tierra, la conexión física de los alimentos que produce nuestra madre tierra. Vamos a pedirle ese alimento, vamos a fertilizar este lugar de la madre tierra, ¿verdad? Que nosotros tenemos precisamente como, como un trabajo, como la madre tierra nos da en abundancia, cómo nos los da todo ese alimento, ese conocimiento que necesitamos sin cobrarnos nada, ¿no? Asimismo, la conexión con Tepeyolotli y así poder comunicarnos con todo lo que vibra sobre la tierra, Xochiquexal. Comunicarnos con Xochiquexal, ¿verdad? En la madre tierra encontramos todo, entender que somos parte de un todo. Y en el séptimo rumbo,
que somos cada uno de nosotros y la gran oportunidad de tenernos, de tenernos, tenemos de poder de acceder al lado de la sabiduría ancestral, terrenal, universal, y el gran misterio de la vida. Nosotros somos el séptimo rumbo, ¿sí? Somos el séptimo rumbo con donde cual nosotros podemos conectar. Podemos pedir sabiduría al universo, a la tierra, a estos cuatro rumbos. Estamos muy empoderados. Somos el centro de un todo. ¿Y por qué nos victimizamos? Bueno, porque así nos han enseñado. Porque nos ha enseñado que la religión nos enseña que nosotros somos inferiores, que la religión nos enseña que somos pecadores, que no valemos nada, ¿no? Porque eso les conviene a ellos, ¿no? Pues hay que entender esto, hermanitos. Frases que podemos usar para comunicarnos en los ejercicios con Kiawit y Tonatiuhtli. Esto son frases, hermanitos, son sugerencias. Ustedes los pueden enriquecer, ustedes los pueden quitarle, agregarle, de acuerdo también a su creatividad. Dice, Xikteuchiwa no wei tlas, no wei tahtzin. Xikteuchiwa no wei tahtzin tonatiutzi. Y no kiatzi. Tlen ika ni moyolpactis. Wa ni teyolpactis. Empodera con tu energía, mi gran generador de energía y luz, mi licor sagrado con la que curaré mi existir y el existir de los demás. ¿Sí? Ojo, este 21 de abril, estuvimos trabajando con Tonatiu para levantar la sombra, ¿no? Le dábamos la agüita, le decíamos, empodera esta agua para que pueda yo sanar el cuerpo de esta hermanita, la que le levantamos su sombra, ¿no? Decían los hermanitos, decían, no, pues maestro, hasta la hermanita la vimos muy pálida, pero cuando se terminó la sanación, la vimos ya hasta con los cachetitos rojos, ya se ve más tranquila, ¿no? Digo, pues de eso se trata. Nosotros solo somos un medio para sanar a los demás, ¿no? Antes de iniciar, hablarle al gran universo, que interfiera, hablarle al gran universo, pues que nos encamine a este trabajo, ¿verdad? Tonatiuhtsin, generador de luz y calor, interpretado por los seres humanos, encarnar a Tonatiuhtsin. Luz como la sabiduría que compartimos en forma de conocimiento hacia los demás sin condicionar el compartir. Calor como comprensión, empatía, el compartir desde el corazón sin ambición de ganar ni miedo de perder. ¿Sí, hermanitos? Entonces, esta frase que ustedes ven aquí, pues podemos pedirle esa medicinita, ¿verdad? Sé como el sol radiante, disciplinado, empático, consciente de la ciclicidad de la vida. Es la frase. La frase a aprender el día de hoy, hermanito. Fíjense, cuando nosotros disfrutamos de este sol hermoso, híjole, hermanitos, ¿qué les puedo decir yo? ¿No? ¿Qué les puedo decir? Cuando disfrutamos de este calor, de este amor, ¿verdad? De la vida se hace más amena, más disfrutable, ¿sí? Seamos como ese sol, hermanitos, que va irradiando luz y calor con los demás, seamos disciplinados, porque resulta que a veces llegamos a un nivel de decimos, híjole, pues yo ya lo sé todo, ¿no? Dejamos de aprender, no debemos de creer en esos dichos
¿verdad? De gente que cree que ya lo sabe todo. Jamás dejaremos de aprender, ¿verdad? Y si hay en algún momento que ustedes puedan disfrutar como esta salidita del sol, que yo lo disfruto ahí en Xochimilco, háganlo, háganlo. Esto les hará entender lo hermoso de la vida. Yo sé lo que les digo, ¿sí? Bueno, y otra de las actividades que nos toca hacer en este ejercicio es que busquemos a alguien que nos vaya a guiar en este camino, ¿sí? En este camino tan hermoso que es la de la sabiduría, que es el del conocimiento, ¿sí? Bueno, de mi parte sería todo, hermanitos. No sé si alguien tuviera alguna pregunta, algo que compartir también es válido. Y pues nos veríamos en la charla, la clase del hermanito Ometochli, Nixabalcoyot. Buenas Vamos noches, el día de maestro, hoy. perdone. Sí, hermanita Carmen, la Tengo, escuchamos. tengo una pregunta que no me quedó muy claro. Yo veo que comparan el oro con el jade. ¿Usted me puede explicar por qué el jade es tan valioso? Sí, sí, Gracias. hermanita, con gusto. El jade es más valioso que el oro para nosotros y para nuestros abuelos, ¿sabe? En todo el Amoshli, si ustedes se dan cuenta, si lo han revisado en el Amoshli, Borgia, que es uno de los Amoshli, que es uno de los códices que le llamamos, menos viciado, menos contaminado por aquellos que llegaron en aquellos tiempos. Aquí como pulseras portan, precisamente portan jade. Aquí en su cuello la mayoría en las trecenas, las energías tienen jade. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo de nosotros llevamos jade. ¿A dónde? En nuestra sangre. El jade es el agua vital que llevamos en nuestro cuerpo. Y el jade más hermoso que tenemos está aquí, en el corazón. Ese es el jade, porque está lleno del líquido vital, que es la sangre, que lo lleva a cada rincón de nuestro cuerpo, desde nuestro cerebro hasta nuestros pies. El jade, ayer veíamos en la clase ayer en la clase veíamos sobre Chalchihuitotolin. ¿Y qué es Chalchihuitotolin? El guajolotito de jade. ¿Y qué es el guajolotito de jade? Nuestro ego. Cuando llegamos a dominar nuestro ego, ya no necesitamos hacerle daño a los demás. Nos enfocamos en nuestro trabajo, en nuestro autorreconocimiento hacia nuestra vida, ¿verdad? Que necesitamos vibrar, ¿sí? Por eso es tan importante el jade. El jade es más valioso porque el jade, el agua, nos enseña a caminar, a avanzar. Porque el agua nos enseña a amoldarnos, a adaptarnos. Si nosotros ponemos el agua en este vasito de plástico, o lo ponemos en un jarrito de barro, o lo ponemos en una jicarita como este de tecomate, de maderita, o lo soltamos en el río, que camine en el río, este jade va a seguir siendo agua, porque el agua es medicina, porque el agua nos enseña a ser honestidad, porque el agua nos enseña a ser honestos, a ser limpios, puros, transparentes, porque el agua nos enseña que podemos estar en un estado sólido, gaseoso y líquido, y en atrachinoli como medicina.
Por eso es más valioso el jade. ¿Por qué? Porque cada uno de los seres humanos somos únicos y seres sagrados. Ese oro es solamente un simple adorno que podemos portarlo. Claro, ¿verdad? Sí, es hermoso también porque pues no se desgasta tan fácil. Pero más sin embargo, ¿verdad? El jade y la miel son más valiosos, porque la miel se compara con la sabiduría, con el neltilist, porque la miel es el único alimento que jamás de los jamases se va a echar a perder, no se descompone, no se pudre, ¿sí? Por eso decimos, oro y jade en tu camino, mi hermano, mi hermanita, ¿sí? Decimos, miel para tus oídos y jade para tu corazón. Necli Muchísimas gracias. una casual, chalchivich pamoyol. Sí, hermanita, espero haberle contestado su pregunta. Gratísimas. Bueno. Tlazocamati. Tlazocamati no ignitzin, le agradezco infinitamente, hermanita, su pregunta. Bueno, pues déjeme ver el chat. ¿Quién? Perfecto. Bueno, hermanitos, pues les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado. Clase Nos vemos Camati, en la clase del... Nos vemos al ratito, Temastiani. ¿Qué moitas que mosla? Mañana trabajamos con Shoki. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches. Cuídense mucho. Nos vemos con el hermanito Miguel en un rato. Claro que sí, hermanitos. Nos Brillemos toca como el más, sol. Sebastián. Que Nos moitas vemos que al la- ratito.